Bueno, gracias a Dios que ya tenemos a nuestro hermano William con nosotros. Y esta noche pues es un privilegio muy grande que él esté aquí con nosotros. Este mensaje será transmitido después diferido por la radio, pero esta noche puede predicarnos con toda libertad. Estaremos orando todos para que Dios lo bendiga y Dios lo use grandemente. Nuestra petición delante de nuestro Señor Jesucristo es que este mensaje sea de gran bendición para todos nosotros aquí presentes y para todo ser humano que en alguna parte lo escuche, de alguna manera le llegue este mensaje. Que Dios use esta palabra que traerá por nuestro hermano William esta noche para la gloria del nombre de Jesucristo y para el engrandecimiento del reino de Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que escucharán esta conferencia a través de la radio, de la televisión y también impresa en un folleto o un tomo de conferencias. Es una bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta noche leemos en San Juan capítulo 11 versos 20 al 29, donde nos narra la historia de la ocasión en que Jesús fue a resucitar a Lázaro, el cual se encontró primeramente con Marta y después con María, y luego fue y resucitó a Lázaro. O sea, lo llevaron luego al lugar donde estaba Lázaro, frente a la cueva. Capítulo 11, verso 20 en adelante de San Juan dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a recibirle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: Jesús es la resurrección y la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesús es la resurrección y la vida. Y por consiguiente, toda persona que desea vivir eternamente necesita a Jesucristo, que es la vida eterna, para obtener de parte de Cristo la vida eterna. Y toda persona que luego que termine sus días terrenales en estos cuerpos mortales y muera y sea sepultado, pero que desea volver a vivir, desea ser resucitado, necesita a Jesucristo, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Por lo tanto, necesita el único que lo puede resucitar, que es nuestro amado Señor Jesucristo, y el único que le puede dar vida eterna. Este caso de Lázaro, Marta y María es muy importante, porque en esta resurrección que Cristo llevó a cabo está reflejándose
la resurrección de todos los creyentes en Cristo que han muerto en edades pasadas y los que han muerto en este tiempo final y los que faltan por morir físicamente en este tiempo final, pero que son creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Y en Marta y María están representados los creyentes de este tiempo final que permanecerán vivos hasta la resurrección de los muertos en Cristo. Y por consiguiente, en Marta están representados los creyentes que vieron a Cristo en el Espíritu Santo manifestado en el precursor de la segunda venida de Cristo. Y en María están representados los que estarán viendo a Cristo en el Espíritu Santo manifestado en este tiempo final y que serán los creyentes del día postrero que suben a la edad de la piedra angular, los creyentes que reciben la fe de transformación y rapto, que es la fe, la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Porque para la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero estará presente el que es la resurrección y la vida, del cual es nuestro amado Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo tiene un propósito, así como la primera venida de Cristo tuvo un propósito en específico: llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, para que se abriera el día de misericordia y perdón, para que se abriera la dispensación de la gracia y así se abriera el día aceptable delante de Dios, donde Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su Salvador. Y es verdad la persona y es lavada con la sangre de Cristo de todo pecado y es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene la vida eterna, porque obtiene el nuevo nacimiento, obtiene la vida eterna de parte de Cristo, porque Cristo es la vida y es la resurrección. Por lo tanto, la persona recibe una resurrección espiritual de medio de una raza que está muerta, porque el ser humano, cuando pecó en el huerto de Edén, murió a la vida eterna. Y por consiguiente, el ser humano, aunque físicamente está vivo, todo ser humano que nace en esta tierra nace y como descendiente de una raza que está muerta a la vida eterna. Aunque físicamente el ser humano tiene una vida, pero no es la vida eterna, sino una vida temporal. Ahora, de medio de una raza que está muerta a la vida eterna, Cristo llama a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que fueron representados en las ovejas del Padre, en ovejas que el Padre le dio a Cristo para que las busque y las salve, les dé vida eterna, las coloque de regreso en la vida eterna de donde habían salido a causa del pecado del ser humano en el huerto del Edén. Por consiguiente, todas las ovejas que el Padre dio a Cristo fue para que les dé vida eterna, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y cuando la persona escucha la voz de Cristo, el buen pastor, está escuchando la voz que escuchó Lázaro cuando Cristo le dijo: Lázaro,
ven fuera. Está escuchando la voz de la resurrección, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y cuando la persona escucha la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo, hablándonos el Evangelio de Cristo, la persona obtiene el conocimiento del misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario, y la persona obtiene el conocimiento de que solamente hay una forma para obtener el perdón de pecados y ser limpios de todo pecado, y es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, para ser restaurados a la vida eterna, para obtener una resurrección de entre los muertos. Los que han muerto a la vida eterna de entre los muertos, ser resucitados a la vida eterna. Esa es una resurrección espiritual. Por eso San Pablo en Efesios capítulo 5 verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, despiértate. Los seres humanos, creyentes o escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, al venir a esta tierra están dormidos en medio de una raza que está muerta. Hay muertos y hay dormidos. La muerte es representada en el sueño. Ahora hay muertos que no pueden escuchar la voz del Hijo de Dios porque están muertos completamente, pero los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, están dormidos en medio de una raza que está muerta a la vida eterna. Y los que son de Dios, las ovejas que el Padre dio a Cristo para que les dé vida eterna, Cristo dice de esas personas, yo soy el buen pastor. Y dice, vamos a leerlo directamente aquí para que tengan el cuadro claro de lo que sucede con las personas. Capítulo 10, verso 14 en adelante de San Juan dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Desde cuando Jesucristo conoce sus ovejas, las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo lo conoce a usted y a mí. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, en esa misma forma. Y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué Cristo murió? Por las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo. Son personas que estarían entre los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La promesa aquí es que todas las ovejas que el Padre dio a Cristo para que les dé vida eterna van a escuchar la voz de Cristo, el buen pastor. Por eso me ama el Padre. Dice, oirán mi voz y habrá un rebaño, un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. El buen pastor es Jesucristo. Y las ovejas, ¿quiénes son? Somos nosotros. Y la voz de Cristo es el Evangelio de Cristo. La predicación del Evangelio siendo dada
por el Espíritu Santo en los mensajeros que Él envía de etapa en etapa, de edad en edad. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, nadie le podía quitar la vida a Cristo. Cristo de sí mismo la puso para luego volverla a tomar. Cristo tomó nuestros pecados y se hizo mortal, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la forma para Cristo poner su vida, tomando nuestros pecados, para morir en lugar de nosotros. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora podemos ver el propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió por sus ovejas que el Padre le había dado para que les diera vida eterna. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y Él tenía que resucitar a la vida eterna a todas esas ovejas que el Padre le dio, porque estarían muertas espiritualmente, estarían muertas a la vida eterna. Solamente tendrían vida temporal en estos cuerpos mortales y temporales. Pero Cristo tenía que darle vida eterna a esas ovejas, esas almas de Dios, y producir por consiguiente una resurrección primero espiritual, interior en las personas, lo cual es el nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo, y por consiguiente ha entrado al reino de Dios, y por consiguiente ha nacido en la vida eterna, ha nacido a una nueva vida, la vida eterna, en un nuevo reino, el reino de Jesucristo, que es el reino de Dios. Este reino terrenal que existe es un reino que pertenece al maligno, el cual se lo ofreció a Cristo cuando le dijo que le daría todos los reinos de este mundo, y se los mostró. Si postrado Cristo lo adoraba, o sea, Cristo tenía que establecer la religión y adoración al maligno, y el maligno colocaría a Cristo como rey en ese reino de los gentiles, el cual se encontraba en esos días en la etapa del cuarto reino o cuarto imperio, el imperio romano. Pero Cristo lo rechazó, porque el reino de Cristo no es de este mundo, es del mundo celestial, es el reino de Dios, no el reino del maligno. Ahora, en este reino terrenal que está controlado por el maligno, del cual Cristo dijo que el diablo es el príncipe de este mundo, el rey de este mundo, encontramos que de este reino del mundo, del reino de las tinieblas que está controlando a la humanidad, es que Cristo saca espiritualmente a las ovejas del Padre y las coloca Cristo en su reino. Así como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y ahora Cristo es el que liberta a cada persona
que lo recibe como su Salvador. Y para la persona eso es un éxodo. Es el segundo éxodo en donde la persona sale del reino de las tinieblas y es colocado en el reino de luz, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean lo que dice el mismo Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan, versos 32 en adelante, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Jesucristo el que efectúa esa liberación. Como Cristo, el ángel del pacto, libertó al pueblo hebreo usando al profeta Moisés y produciendo el primer éxodo, sacándolos del imperio de Egipto, del imperio del faraón. Y el faraón representa al diablo y el reino del faraón representa el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Y Dios libertó al pueblo hebreo. Por eso el pueblo hebreo, del cual Dios habla en una forma tan hermosa, Dios dice que Israel es su hijo, su primogénito. Vean en el capítulo 4 del Éxodo, verso 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí Dios le dice a Moisés lo que tiene que decir al faraón: que deje ir a Israel, el cual es el hijo primogénito, el primogénito de Dios. Y dice: y no has querido dejarlo ir, yo voy a matar a tu hijo. O sea, Dios dice que va a matar al hijo del faraón, al hijo primogénito del faraón. Y en la última plaga, que fue la muerte, murieron todos los primogénitos, comenzando desde el hijo primogénito del faraón. Y entonces salió libre el pueblo hebreo, el hijo primogénito de Dios, Israel como nación. Y todo primogénito de Dios pasa por esas etapas. Por eso también cuando la Escritura nos habla de Cristo, nos dice que es el primogénito de Dios. Y dice, hablando acerca de Cristo, vamos a ver si lo conseguimos o si no, Miguel nos ayuda, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía se cumplió en el pueblo hebreo, pero luego tuvo un doble cumplimiento, otro cumplimiento, un segundo cumplimiento en el Hijo primogénito de Dios, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Porque cuando Herodes mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo allá
en Egipto, no, en Belén de Judea, corrijo, ya el ángel le había dicho a José en sueños que se levantara, tomara al niño Jesús y a su madre María y se fuera a Egipto, porque el rey buscaría al niño para matarlo. Y José se levantó esa misma noche y se fue con Jesús y María a Egipto. Y cuando el rey mandó su ejército a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, Jesús no estaba allí, estaba entre los gentiles allá en Egipto. Mateo 2:15 dice, vamos a ver, comenzamos en el verso 13 en adelante. Dice San Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante: después que los magos ya habían llegado, habían entregado los regalos a los pies de Jesús y se habían marchado, dice, después que partieron ellos, o sea, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Un rey, Herodes, le tenía miedo a Jesús, un bebé. Vean lo valiente que era ese rey. Le tenía miedo a un bebé. Sabía que ese bebé era el rey de Israel y estaba más interesado en encontrar a ese bebé, que era el rey, que los mismos sacerdotes y que el sumo sacerdote. Fue el más que se interesó en saber dónde tenía que nacer el Mesías y luego se interesó en encontrarlo, pero no para adorarlo, sino para matarlo. Sigue diciendo, y él desbaratando, o sea, y José, y él desbaratando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Se fue a vivir entre los gentiles y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ve? Todo primogénito pasa por esas mismas etapas. Y ahora encontramos que Jesús, siendo el hijo primogénito de Dios, está pasando por esas etapas también. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Fueron muertos todos los niños de 2 años hacia abajo en Belén y en sus alrededores, porque el rey estaba buscando a Jesús, al Mesías, al rey de Israel, para matarlo. Y no tuvo piedad de esos niños inocentes. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, el mismo ángel, porque el mismo ángel le había dicho
no salgas de Egipto hasta que yo te diga. Dice, y permanece allá hasta que yo te diga. Eso lo dijo en el verso 13. Y ahora, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Y vete a tierra de Israel. No le dijo, y vete a Belén. No le dijo, vete a Judá. Le dijo, vete a tierra de Israel. O sea, en algunas ocasiones a todo el territorio del pueblo hebreo se le llama Israel, pero en otras ocasiones Israel es la parte norte, o sea, el reino del norte compuesto por las 10 tribus que se separaron de las otras 2 tribus, la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín forman el reino del sur. Las 2 tribus que le quedó a la descendencia de David. Por lo tanto, los descendientes de David que vendrían a ser reyes solamente tendrían 2 tribus sobre las cuales gobernar después del rey Salomón, porque Salomón había pecado contra Dios. Ahora se fue a Israel y se fue a Nazaret, donde anteriormente José vivía y tenía su taller de carpintería, donde tenía como oficio la carpintería. Era un carpintero. Y luego Jesús vino a ser también un carpintero, porque todo hebreo tiene que aprender un oficio aparte de la profesión que estudie, para que así todo hebreo pueda sostener la familia, porque con un oficio puede trabajar en cualquier lugar. Es más fácil trabajar, conseguir el trabajo, una persona que tenga un oficio que una persona que tenga una profesión. ¿Por qué? Porque para una persona con una profesión, conseguir el trabajo, tiene que ir al sitio específico donde hay trabajo para esa profesión. Pero una persona con un oficio puede trabajar hasta por su propia cuenta en un lugar o en otro lugar. Por ejemplo, un carpintero o un albañil. Albañil puede trabajar en cualquier lugar porque hay trabajo de construcción en diferentes lugares. Y así por el estilo, las personas tenían un oficio y ese oficio tenían que aprenderlo desde bien jovencitos, porque así aseguraba el sostén de la familia, porque algunas veces se enfermaba el padre y alguien tenía que traer la compra, la comida a la casa. Ahora Jesús vino a ser carpintero, lo aprendió desde muy jovencito. Y para honra de los obreros de la construcción, Jesús es el carpintero más importante de todos los carpinteros, de todos los obreros de la construcción. Jesús fue el que construyó el universo completo. No solamente
construyó puertas y mesas y sillas aquí en la tierra, sino que Él construyó el universo completo. ¿Cómo puede ser posible eso? Vean, en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego, a continuación dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista era una luz, pero no era la luz que alumbra a todo hombre. No era la luz que creó los cielos y la tierra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el verbo que era con Dios y era Dios, que creó los cielos y la tierra, que creó todas las cosas, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, en medio de la raza humana. Y su nombre es conocido como Jesús. Él es el verbo hecho carne. Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo. Él es nada menos que ese ángel de Jehová, el verbo que era con Dios, por el cual Dios creó todas las cosas. Vean también en Hebreos capítulo 1, para que conozcamos quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Capítulo 1, verso 1 al 3 dice, hablando de cómo Dios habló al pueblo hebreo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, y luego habló por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Y él decía: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, pero era el heredero de todo, de toda la creación, del mundo invisible y del mundo visible también. Él es el heredero de todos los sistemas solares que hay. Él es el heredero de todas las galaxias. Él es el heredero de toda la creación, del mundo visible y del mundo invisible. Por medio de él fue que Dios creó todas las cosas. ¿Y cómo estaba Cristo antes de estar en su cuerpo de carne? Cristo estaba en su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Ese cuerpo angelical es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Ese ángel que aparecía a los profetas del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, y también
otros profetas y hombres de Dios como Moisés y también como el padre de Sansón y así por estilo, era nada menos que Cristo en su cuerpo angelical. Ese mismo hombre guerrero que le apareció a Josué con su espada en su mano, era nada menos que Cristo en su cuerpo angelical. Es nada menos que el ángel de Jehová. Es nada menos que el cuerpo angelical donde Dios estaba manifestado. Y luego se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso es que Cristo decía: yo no hago nada de mí mismo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y también decía: yo no hablo nada de mí mismo. Él dijo que era el Padre que estaba en Él, el que le decía lo que Él tenía que hablar. Era Dios hablando por medio de Jesucristo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios hablando por su Hijo Jesucristo. Pero algunas personas del tiempo de Jesús creían que eran cosas personales de Jesús y no se daban cuenta que era Dios hablando a través de su velo de carne. El velo de carne de Dios es Jesucristo en su cuerpo de carne. El velo angelical de Dios, el cuerpo angelical de Dios, es el cuerpo angelical de Cristo. Es Cristo en su cuerpo angelical. Por medio de Cristo en su cuerpo angelical fue que Dios creó todas las cosas. Y cuando Cristo estaba en la embarcación con sus discípulos y se había dormido y comenzó una tempestad, lo llaman y le dicen: no tienes cuidado de nosotros, de que vamos a perecer. Y Cristo se levanta y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Reprende los vientos y el mar, dice, enmudece, le dice a la tempestad, a los vientos y al mar, y se calma la tempestad. Y los discípulos se preguntan el uno al otro: ¿quién es este hombre que aún le habla a los vientos y a las aguas, al mar, y le obedecen? Era nada menos que el que había creado los vientos y el mar. Era nada menos que el creador, Dios, dentro de un velo de carne, dentro de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Jesucristo en toda su plenitud. Era la plenitud de la divinidad, de la deidad en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? La plenitud de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en un hombre llamado Jesús. Y por consiguiente, ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y luego, cuando habla del Espíritu Santo que va a ser enviado, dice que el Padre lo enviará en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estando la plenitud de Dios, de la divinidad en Jesús, la plenitud de la divinidad manifestada en carne humana tiene un nombre. Su nombre es Señor Jesucristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Solamente hay un nombre de salvación para el ser humano, y ese nombre es Señor Jesucristo. Solamente hay un nombre
en el cual se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados para que todo ser humano pueda obtener el perdón de sus pecados y pueda ser limpio con la sangre de Cristo y pueda ser reconciliado con Dios para ser restaurado a la vida eterna y entrar al glorioso reino eterno de Dios. Por eso encontramos que en Colosenses capítulo 1, el apóstol San Pablo dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora encontramos que es Jesucristo el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de Jesucristo. Dios, por medio de Cristo, nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. El reino de las tinieblas es el reino que hizo presos, cautivos a todos los hijos de Dios desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Pero ahora Cristo, en el segundo éxodo, ha libertado a todos esos hijos e hijas de Dios. Y toda persona obtiene su libertad cuando recibe a Cristo como su Salvador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del reino de las tinieblas, libres del poder del príncipe de las tinieblas, y somos colocados en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, que es un reino con vida eterna, para así tener vida eterna, tener una resurrección espiritual y una transformación interior y espiritual, en donde hemos obtenido el nuevo nacimiento, hemos nacido en el reino de Jesucristo. Cristo enseñó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. En el capítulo 3 de San Juan, versos 1 en adelante, cuando dijo Cristo a Nicodemo el secreto para entrar al reino de Dios. Y por cuanto toda persona quiere entrar al reino de Dios, es necesario que conozca cómo entrar al reino de Dios. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. No es para uno maravillarse, sino para uno comprender la necesidad que tiene de nacer de nuevo. ¿Y cómo es que se obtiene el nuevo nacimiento? ¿Cómo es que se nace del agua y del Espíritu? Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16: id
por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario que toda persona escuche la predicación del evangelio de Cristo para que sepa, conozca la causa de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados y muriendo por nosotros en la cruz del Calvario para libertarnos del reino de las tinieblas, para salvar a cada oveja que el Padre le dio, para que la busque y le dé vida eterna. Este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue reflejado en el sacrificio del macho cabrío de la expiación que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. El día 10 del mes séptimo de cada año se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, y toda persona tenía que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios, y el sumo sacerdote sacrificaba ese macho cabrío de la expiación, tomaba en una vasija la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés, y luego lo mismo en el templo que construyó el rey Salomón, y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio que tenía los 2 querubines de oro, uno a cada lado. El propiciatorio es la tapa del arca y es de oro puro, y en medio de los 2 querubines de oro estaba la presencia de Dios en esa luz, esa columna de fuego que le apareció al profeta Moisés en el capítulo 3. Y ahora, en el capítulo 16 de Levítico, encontramos que Dios le dice a Moisés para que le diga a Aarón que no puede entrar al lugar santísimo en cualquier día del año, sino el día 10 del mes séptimo de cada año. Dice, capítulo 16 de Levítico: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios aparecería en esa nube de fuego, de luz, sobre el propiciatorio, y el propiciatorio es la tapa del arca del pacto. Y Aarón tenía que entrar con la sangre de la expiación y esparcir con su dedo sobre el propiciatorio, así también como con la sangre del becerro que tenía que ser sacrificado primero por Aarón y sus hijos. Ahora encontramos aquí en el capítulo 23, versos 26 en adelante de Levítico, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Pierde el derecho a vivir un año más. Esa reconciliación era por un año, porque los animales no tienen alma, y el animalito, el macho cabrío de la expiación, al no tener alma, el espíritu
del animalito no podía venir sobre los creyentes. Solamente la persona obtenía el perdón de sus pecados y eran cubiertos con la sangre de ese animalito. Pero no eran quitados los pecados, pero quedaba reconciliada la persona por un año más, para vivir un año más. Los que no se arrepentían y no pedían perdón a Dios, no quedaban reconciliados, no quedaban perdonados y por consiguiente no quedaban cubiertos con la sangre de la expiación, y Dios los miraba y veía los pecados de ellos en ellos, y entonces vería el juicio divino sobre esas personas y morían. Y ahora, no solamente entre el pueblo hebreo, en la actualidad está la expiación por el pecado, porque aquello era tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora tenemos la expiación por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para que toda persona arrepentida de sus pecados pida perdón a Cristo por sus pecados, recibiendo a Cristo como Salvador, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y queda reconciliada con Dios. Y ahora esto es para hebreos y para gentiles también. Por lo tanto, ahora la expiación por el pecado es una expiación universal. El sacrificio de Cristo es un sacrificio universal. Es una expiación universal para todo aquel que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree y lo recibe como su Salvador. Vean aquí la bendición tan grande que hay para esas personas que reciben a Cristo como su Salvador. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en adelante dice, 5 al 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ese es Jesucristo nuestro Salvador. Y en Apocalipsis capítulo 5 también dice, comenzando en el verso 8, palabras muy importantes para todos los creyentes en Cristo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa es la bendición grande que tienen todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Han sido lavados con la sangre de Cristo de todo pecado y han sido hechos reyes y sacerdotes en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Pertenecen al reino del orden de Melquisedec, que es celestial, y pertenecen al orden sacerdotal de Melquisedec, que es el orden del templo celestial. En el capítulo 20 también del Apocalipsis, versos 4 en adelante, dice, vamos a leer ese pasaje que es muy importante.
y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esta es la bendición que tienen todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Han sido limpiados con la sangre de Cristo de todo pecado y han sido constituidos en el reino de Cristo, reyes y sacerdotes y jueces para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Toda persona debe comprender el motivo de su existencia aquí en la tierra para así recibir a Cristo como su Salvador y ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo nuestro Salvador, porque no hay otra cosa que pueda limpiar al ser humano de todo pecado. Y para ser limpio de todo pecado tiene que arrepentido de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador y pedirle perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Vean en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Tenemos que comprender que el propósito de nuestra existencia en la tierra es para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo obtenemos esa bendición de ser rociados con la sangre de Jesucristo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. No hay otra forma para que la sangre de Cristo pueda limpiarlo de todo pecado y pueda ser la persona reconciliada con Dios para vivir, no por un año más, sino para vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. En Romanos capítulo 5 versos 8 al 11 dice San Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ven? Ya no se necesitan sacrificios de animalitos como se efectuaban en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Ya hay un sacrificio universal para todo ser humano, para que la persona obtenga el perdón de sus pecados y sea limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo y sea reconciliado con Dios para vivir eternamente con Cristo en tu reino. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador
ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ha recibido el nuevo nacimiento y por consiguiente ha nacido en el reino eterno de Jesucristo, ha sido restaurado a la vida eterna, ya tiene vida eterna, ya ha sido reconciliado con Dios. Dice en 1 de Juan capítulo 5 versos 10 en adelante: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Por qué? La vida eterna está en el Hijo de Dios, Jesucristo, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Cristo dijo también en San Juan capítulo 14 verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Usted no puede llegar a Dios por usted mismo, sino por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y usted no puede obtener la vida eterna por usted mismo, sino por medio de Jesucristo nuestro Salvador, porque Jesucristo es la vida eterna. Y la vida eterna se obtiene por medio del que la tiene, que es Jesucristo nuestro Salvador. Vean, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, porque tiene a Cristo en su alma, porque lo recibió como su Salvador. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna, aunque diga: yo tengo vida, yo estoy vivo. Lo que tiene es vida, pero vida temporal, vida en un cuerpo mortal. Pero la vida eterna no la tiene ninguna persona, a menos que no haya recibido a Cristo como su Salvador, porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los únicos que tienen vida eterna son aquellos que han creído y han recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, ¿dónde están las personas que tienen vida eterna porque han recibido a Cristo como su Salvador? Aquí estamos dándole gracias a Jesucristo, el cual es la resurrección y la vida. Toda persona creyente en Cristo, nacido de nuevo, tiene la esperanza de que si muere, va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical y luego ser resucitado en un cuerpo eterno y glorificado, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, pero desea vivir eternamente con Cristo en su reino, ha comprendido en esta noche que para vivir eternamente con Cristo en su reino necesita recibir a Cristo como su Salvador, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Sin Cristo no hay esperanza de una resurrección para la persona cuando muera. No hay esperanzas de resucitar en un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Pero para los creyentes en Cristo hay esa esperanza. Si mueren físicamente, serán resucitados en el día postrero en un cuerpo nuevo, joven, eterno
y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces la persona será a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Y si permanecemos vivos hasta que Cristo resucite de los muertos creyentes en Él, nosotros entonces seremos transformados y entonces tendremos también un cuerpo nuevo y eterno, igual al cuerpo eterno y glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Será un cuerpo joven que representará de 18 a 21 años de edad. Un cuerpo que nunca se pondrá viejo. Un cuerpo que no le saldrán canas ni arrugas. Un cuerpo que no morirá. Un cuerpo inmortal. Y entonces seremos inmortales físicamente como nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la forma de obtener la inmortalidad, la cual han deseado conseguir los científicos y han deseado conseguir también los conquistadores que conquistaron al continente americano y que conquistaron otros continentes también. Todos los seres humanos han deseado obtener la vida eterna, la inmortalidad. Pero la inmortalidad solamente se puede obtener por medio de Jesucristo, el cual es la resurrección y la vida. Por tanto, si en esta noche hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y ha comprendido entonces que no tiene vida eterna, pero desea vivir eternamente con Cristo en su reino, puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Veo manos levantadas acá. Pueden continuar levantando sus manos y también pueden pasar a la frente para orar por ustedes, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pues Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por tanto, confesamos públicamente a Cristo como nuestro Salvador. Hacemos una confesión pública de nuestra fe en Cristo. Hacemos confesión pública de que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y lo recibimos como nuestro Salvador, creyendo en su sacrificio en la cruz del Calvario, creyendo en su sacrificio como la expiación por nuestros pecados, para ser perdonados y reconciliados con Dios, para vivir eternamente con Jesucristo en tu reino eterno. Todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y hemos visto la forma sencilla en que toda persona puede obtener la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en tu reino. Hemos visto la forma en que toda persona puede entrar al reino de Dios por medio de nacer del agua y del Espíritu, escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Cristo, ha entrado en el reino de Cristo, y por consiguiente ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna, y por consiguiente no perecerá jamás, vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Pueden continuar pasando
Vamos a dar algunos minutos para así puedan pasar para orar por ustedes en esta ocasión, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. La decisión más grande que un ser humano hace en esta tierra es recibir a Cristo como su Salvador. Esa decisión coloca a la persona en el reino de Cristo con vida eterna. No hay otra decisión más grande que la persona pueda hacer en este planeta Tierra. Y no hay cosa más importante para el ser humano que la vida eterna, la cual se puede obtener exclusivamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual es la resurrección y la vida. Por lo tanto, toda persona necesita recibir a Cristo como su Salvador, porque toda persona desea vivir eternamente con Cristo en su reino, en un cuerpo eterno y glorificado. Y toda persona tiene esa oportunidad mientras vive aquí en la tierra, en el cuerpo de carne. Cuando muere, si no recibió a Cristo como Salvador, ya se le hizo muy tarde. Va al mismo lugar que fue el hombre rico. Pero el que recibe a Cristo como Salvador va donde están los apóstoles y los mensajeros de Cristo y todos los creyentes de edades pasadas que han muerto físicamente. Va al paraíso. Y cuando Cristo resucita a los creyentes en Él, que han muerto físicamente, la persona se levantará en un nuevo cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Mientras estamos en estos cuerpos, estamos pasando por una etapa de prueba, en donde cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, decide si quiere vivir eternamente o no quiere vivir eternamente. Si quiere vivir eternamente, tiene la oportunidad recibiendo a Cristo como su Salvador. No hay otra forma para obtener la vida eterna y por consiguiente la inmortalidad. Hemos visto el propósito de la primera venida de Cristo y hemos visto por qué Jesucristo es la resurrección y la vida. Vamos a dar unos segundos para que sí, los que faltan por pasar tengan la oportunidad de pasar y queden incluidos en esta oración que vamos a hacer por todos los que han pasado. Unos segundos y ya oraremos por todos ustedes en esta noche. Hay que asegurar el futuro eterno. ¿Cómo lo aseguramos? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y así aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Ninguna otra persona le puede asegurar a usted su futuro eterno. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Estamos ya para comenzar a orar por los que han pasado. Si falta alguna otra persona puede pasar inmediatamente y ya oraremos por todos. Vamos a estar puestos en pie para orar. Repitan conmigo esta oración los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Todavía continúan pasando más personas. Si falta alguno, más puede pasar también. Vamos a inclinar nuestros rostros
Siempre hay una lucha en el alma de toda persona cuando le toca hacer la decisión más grande de su vida, la de recibir a Cristo como su Salvador. Pero la persona lo que tiene que decir es: yo quiero vivir eternamente y reconozco que solamente recibiendo a Cristo puedo vivir eternamente. Por lo tanto, me levanto y recibo a Cristo como mi Salvador y paso al frente para la oración que va a ser hecha en favor de los que reciben a Cristo como Salvador. Vamos ya a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que soy pecador y reconociendo que tú eres el único Salvador, reconociendo que tú eres la resurrección y la vida. Señor Jesucristo, reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario como la expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, en estos momentos doy testimonio de mi fe en ti, dando testimonio que creo en ti de todo corazón y te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados y me limpies con tu sangre de todo pecado. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego, y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo por toda la eternidad. En tus manos encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, por favor, salva mi alma. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, les ha perdonado y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo en esta noche y han creído de todo corazón y lo han recibido como Salvador. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya he creído de todo corazón y me falta una cosa, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto habéis creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en agua. ¿Cuándo? Esta misma noche. ¿Hay agua? Hay 2 bautisterios y hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo, por cuanto habéis creído en Jesucristo como vuestro Salvador, el cual es la resurrección y la vida. Y en el bautismo en agua, ustedes se identifican con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted va para ser bautizado, es porque usted murió al mundo
al recibir a Cristo como su Salvador. Y cuando el ministro lo sumerge en agua, usted está siendo sepultado como Cristo fue sepultado allá en la tumba. Y luego cuando el ministro lo levanta de las aguas, usted está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna. Todo eso está tipificado en el bautismo en agua. Así como Cristo, cuando se levantó, resucitó a la vida eterna para nunca más morir. Resucitó glorificado y por consiguiente no se ha puesto viejo y nunca volverá a morir. Y usted resucita a la vida eterna. Y eso está tipificado en el bautismo en agua, cuando usted es levantado de las aguas. Por lo tanto, en el bautismo en agua, lo cual es simbólico, lo cual tipifica muerte, sepultura y resurrección, la muerte y sepultura y resurrección de Cristo y de usted, también es un mandato de Jesucristo, nuestro Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema: Jesús, la resurrección y la vida. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre cada uno de ustedes aquí presentes, que han recibido a Cristo como Salvador, y de ustedes también que están en el auditorio, y también los que a través de la radio y de la televisión estarán escuchando esta conferencia. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos continuaremos viendo y nos veremos en el reino milenial y en la eternidad en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y también nos veremos en la cena de las bodas del Cordero, por cuanto habéis creído y recibido a Jesucristo como vuestro Salvador. Dejo al reverendo aquí presente para que les indique dónde están las ropas bautismales y los lugares donde cambiarse de ropa para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros el ministro aquí presente, el reverendo Carlos Figueroa. Con nosotros.